Buenas noches, América. Las imágenes son impactantes y generan rechazo e indignación. Se acaban de conocer y fueron captadas por una cámara de seguridad en una celda de un centro de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la población de Weslaco, en el Valle del Río Grande, en Texas. En ellas se muestran los últimos momentos de vida de Carlos Gregorio Hernández Vázquez, un joven guatemalteco de 16 años, quien murió el pasado 20 de mayo tras ser aislado junto a otro menor que estaba en. Las imágenes son parte de una investigación periodística de la organización ProPublica y generan dudas del comportamiento de las autoridades migratorias por supuestamente no brindar la atención debida al adolescente. Según organizaciones de derechos de los migrantes, los agentes permanecieron sentados mientras el niño yacía muriendo de una gripe en una losa de concreto en medio de un charco con su propio vómito al lado de un inodoro. Horas antes, Hernández había sido revisado por una enfermera en prácticas en el centro y tras diagnosticarle gripe con fiebre de más de 39 grados, según la investigación de ProPublica, se recomendó revisar las condiciones del adolescente cada 2 horas y, si empeoraba, llevarlo a una sala de emergencias. La respuesta oficial a este caso es que los agentes comprobaron el estado del menor 3 veces, pero las imágenes de las cámaras revelan lo contrario. La primera vez que el joven se desplomó fue pasada la 1 de la madrugada y no se ve a agentes atenderle hasta las 6 de la mañana cuando, avisados por su compañero de celda, levantaron al menor del suelo, yacido sobre su vómito y sangre. Hernández estuvo detenido 6 días, aunque se supone que las autoridades migratorias deben transferir a los niños y menores en las primeras 72 horas desde su detención. 3 niños han muerto ya de enfermedades relacionadas con la gripe bajo la vigilancia de la administración Trump en el último año. Sin duda, Estados Unidos necesita urgentemente revisar sus protocolos y asegurar la atención debida a los migrantes, especialmente a los menores. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. En Estados Unidos, la política y la parálisis política, la división, es percibida por la mayoría de estadounidenses como un gran problema. Así lo revela una encuesta cuyos datos nos han llamado la atención. Una encuesta elaborada por el rotativo USA Today y Public Agenda. Le han preguntado a los estadounidenses y más de 8 de cada 10 así lo creen. Lo interesante es ver cómo, si los distribuyen las respuestas por ideología, por afinidad de los partidos políticos, el porcentaje de preocupación, de percepción de que eso es un gran problema, la división y la parálisis de la política estadounidense, así lo creen tanto republicanos como demócratas como independientes, todos por encima del 80%. En el caso de los demócratas y los independientes, casi el 90%. Lo interesante es que creen que la construcción, el mensaje que dan los políticos y los medios de comunicación, nosotros, no contribuye. Creen que hay más espacio para acuerdos de los que realmente parece, por esa construcción de esa narrativa de los políticos y el eco que nos hacemos los medios de comunicación. Interesante, el mensaje más bien debería llegar a esos políticos para que fueran capaces de lanzar mensajes que nosotros los medios distribuyéramos, mensajes más positivos, mostrando que sí hay espacio para esos acuerdos. Otro dato que nos llama la atención y que nos ha parecido curioso, por no decir preocupante, es el coste que tiene Estados Unidos cada vez que deporta a inmigrantes. Miren, y aquí pasa una cosa, y es que ¿quién puede deportar a inmigrantes para devolverlos a sus países de manera rápida y casi inmediata? Las compañías aéreas. Pero son muy pocas las que quieren. En Estados Unidos hay libertad y si tú no quieres hacer un servicio al gobierno, es muy difícil que el gobierno te pueda ayudar. Esto hace que el Departamento de Inmigración haya tenido muchos problemas para encontrar aerolíneas que quieran usar sus aviones por el impacto, por el revés que podría recibir de la opinión pública, hasta el punto de que hoy solo hay una compañía que está haciendo esos servicios, según nos ha revelado un trabajo periodístico del portal Axios. ¿Cómo se llama la compañía?
Omni, y cogen los datos de una deportación que se produjo recientemente y que nos da las pistas de por dónde van los tiros en cuanto a coste. Dado que no hay competencia y dado que hay un gran coste reputacional para esas compañías, cargan los precios. Miren el ejemplo. La compañía deportó 163 personas recientemente a países como Bangladesh, India y Vietnam en un Boeing 777. El coste por hora de ese trayecto superó los $30.000. En total, 1.800.000 en la deportación de esos migrantes. $1.800.000 para llevar a esos migrantes a su país de origen. ¿Se imaginan cuántas deportaciones, cuánto ha subido el coste que está pagando esta administración? Otra noticia que nos llama la atención y que afecta a América Latina. Miren, hay un convenio internacional, un consenso internacional para evaluar las capacidades de los estudiantes y si son o no competentes en áreas fundamentales para su futuro. El informe que se elabora en base a esos exámenes estandarizados que se hacen en la mayoría de países de la OCDE y también de América Latina es el que elabora PISA, el informe PISA que se conoce. Bueno, lo interesante del informe, que hace un análisis de los estudiantes y sus competencias, estudiantes de 15 años, en matemáticas, lectura y ciencias, revela que los estudiantes latinoamericanos están por detrás de los de la mayoría de países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual, por cierto, acaba de entrar Colombia hace 1 año y medio. Bueno, es interesante, en un artículo que hoy publica El País y que firma el sociólogo y columnista Jorge Galindo, cómo eso se pone de manifiesto y lo atribuye a esas estructuras escolares de los países latinoamericanos. Hemos buscado a Galindo. Lo saludamos a esta hora aquí en Cuestión de Poder. Señor Jorge Galindo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿A qué se debe que esas estructuras educativas perpetúen esas diferencias en cuanto a capacidades en esas 3 áreas de los jóvenes latinoamericanos? Bueno, el porqué es muy difícil de responder. De momento, lo que podemos saber con los datos del informe PISA de la OCDE que se publicaron este martes es que realmente así es. Al menos no están reduciendo la desigualdad, que debería ser un elemento básico de un sistema educativo, producir igualdad de oportunidades. Si no están reduciendo la desigualdad es que no están produciendo igualdad de oportunidades. El por qué eso está sucediendo es mucho más complicado y probablemente no tiene una respuesta única en cada país. Desde luego, un factor que parece común a todos y que parece muy importante es la capacidad de segregación dentro del propio sistema educativo, de segregación entre escuelas públicas y privadas y en algunos casos incluso dentro de las escuelas públicas según el barrio, según la ciudad en la que estén localizadas. ¿Qué cree usted que se puede hacer para promover las oportunidades de estos jóvenes? Cuando un sistema educativo está segregado, es decir, cuando separa a los alumnos más aventajados, porque vienen de hogares con más recursos, de todo tipo, de aquellos que vienen de hogares con menos recursos, lo que sucede es que, pues al fin y al cabo, aquellos que necesitan más de esas oportunidades, que son precisamente quienes parten de una situación de desventaja, no disponen de ellas. ¿Por qué? No solo porque en los hogares en los colegios, con personas de hogares de más recursos, hay más material, hay profesores mejor formados con mejores salarios, sino también por las redes de contactos, por el capital social y cultural que circula en esos colegios. Entonces lo que hay que hacer es desegregar, sobre todo. Lo que hay que hacer es encontrar que los colegios, que las escuelas, que el sistema educativo sea un punto de encuentro y de convivencia entre estratos, entre distintas capas de la sociedad, que represente la diversidad de la sociedad dentro de cada colegio, de manera que las oportunidades se repartan mejor entre todas las personas que están llegando en cada generación a formar parte de la sociedad. Si estas diferencias de estos estudiantes de estos países latinoamericanos con otros de la OCDE no cambia, ¿qué futuro, qué impacto va a tener en sus vidas en el futuro cuando se incorporen, por ejemplo, al mercado laboral? El futuro es el presente, básicamente. El futuro que le espera a América Latina, si esto no cambia, yo creo que es el presente. Es el mantenimiento de la situación actual de desigualdad y segregación. Al fin y al cabo, mientras América Latina ha sido bastante o muy eficaz en reducir las tasas de pobreza absoluta, incluso de pobreza relativa entre sus poblaciones, no lo ha sido tanto o lo ha sido de manera más desigual en la reducción de desigualdades y en la creación de oportunidades. Las oportunidades no solo redundan en el beneficio de aquellos que las disfrutan, por supuesto, y eso siempre es lo primero. También redundan en el beneficio del conjunto de la sociedad,
Porque oportunidades no aprovechadas es talento desaprovechado, es invenciones que quedan por descubrir, es personas que quedan por aportarle al conjunto de la sociedad y que no pueden hacerlo porque no disponen de esa oportunidad, y por tanto es competitividad perdida en un mundo cada vez más globalizado, efectivamente. O sea, que no solo es una buena idea proporcionar igualdad de oportunidades a través del sistema educativo por aquellos que la van a disfrutar, sino que es bueno para el conjunto de la sociedad. Son las opiniones de Jorge Galindo, es sociólogo, es columnista del País y nos da las explicaciones de este artículo que hoy precisamente firma en las páginas del rotativo madrileño. Gracias, señor Galindo, feliz noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Y en nuestra lectura recomendada hoy una revelación. Bueno, les tengo que decir que no lo es tanta, pero que no la vemos tanto en los medios, porque siempre que hablamos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que hay alrededor de unos 10,5 millones, 11 según las fuentes, siempre pensamos en esos migrantes que llegan por la frontera sur. Pues no. Hay un artículo que les recomendamos encarecidamente, que se publica hoy en las páginas del New York Times. También está en español. Lo firma Miriam Jordan y lleva por título Los inmigrantes indocumentados de los que nadie habla. ¿Cuáles son estos? Según Jordá, en su artículo, que tiene datos oficiales de la Administración, el perfil de esos inmigrantes son turistas que llegan con visa de turistas, llegan en avión y llegan con boletos de Disney para entrar en parques de atracciones. Esto último es una manera de decir que tienen un plan de viaje turístico creíble para las autoridades y que por lo tanto entran. Y una vez dentro, se quedan. Según cifras nuevas recabadas por el Centro para Estudios de Migración, un organismo apartidista de investigación, de los 3.5 millones de inmigrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos entre 2010 y 2017, el 65% llegó con un sello de permiso en el pasaporte. Durante ese periodo se quedaron más personas procedentes de India que de cualquier otro país. Dado que Trump ha querido contratar a miles de agentes nuevos para la patrulla fronteriza y ha construido kilómetros de vallas nuevas, las autoridades federales de inmigración han dedicado relativamente pocos recursos a la cantidad mucho mayor de personas inmigrantes que se han quedado más tiempo del permitido por su visa. El reportaje da otro dato: de los 10,7 millones de indocumentados, el 46% pertenecen a ese grupo. Y una noticia para terminar, una noticia en positivo, o como mínimo una noticia que nos ha sorprendido. La noticia toma el ejemplo de cómo a los ciudadanos hoy nos gusta grabar todo lo que podemos. Y cómo los científicos que estudian el espacio se están aprovechando de esta tendencia de la humanidad para sus trabajos en la observación de asteroides o meteoritos. En enero del 2018, un meteorito iluminó el cielo del estado de Michigan. Los científicos utilizaron horas y horas de vídeos subidos por ciudadanos de ese estado que recogieron desde el punto en el que se encontraban la trayectoria de ese meteorito, lo cual ha permitido a la ciencia conocer un poquito más sobre esa trayectoria, el origen, el peso, el lugar donde cae y la velocidad que lleva. Es decir, que cada uno de nosotros, con nuestro celular, puede contribuir a ayudar a los científicos en ese trabajo de observación para comprender si estamos o no solos en el universo. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, hoy fijándonos en la actualidad y yendo a Bolivia. No físicamente, pero sí en nuestro interés informativo. Los datos que manejan diversas agencias de gobierno y organizaciones de derechos humanos ponen de relieve cuán profunda y grave ha sido la crisis de las últimas semanas en ese país. 34 muertos, 800 heridos y una misión de Naciones Unidas en Bolivia que continúa trabajando para esclarecer lo sucedido. Esas revueltas que llevaron a los bolivianos a las calles para protestar por lo que ya es una evidencia, el intento de robar las elecciones, de ganar ilegítimamente las elecciones por parte de Evo Morales. Un Evo Morales que abandonó el país, se refugió como asilado político en México y que desde México ha continuado opinando y alentando a sus seguidores a salir a las calles, lo cual no ha contribuido de ninguna manera a encontrar una solución pacífica. Las cosas, sí es cierto, están más tranquilas en Bolivia. El gobierno interino está avanzando hacia un proceso electoral, pero en el Departamento de Estado continúan preocupados por esa situación de derechos humanos. Saludamos a esta hora, precisamente en el Departamento de Estado, a Roger Cartens.
El señor Carstens es subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. Señor Carstens, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Últimamente, estoy contento de estar acá. Gracias por invitarme. Últimamente, le decía, señor Carstens, han expresado ustedes esa preocupación por la situación en Bolivia. ¿Qué es lo que más les está preocupando ahora mismo? No, realmente es una preocupación específica, pero pasa básicamente por la transición. Es importante fortalecer los valores de los derechos humanos. Fui allí para tratar de reforzar nuestra creencia de que los derechos humanos deberían integrarse en cada parte del proceso democrático. Y tuve la oportunidad de hablar con miembros de la comunidad de derechos humanos, miembros del gobierno de transición, periodistas, el defensor del pueblo, y mi mensaje siempre fue el mismo. Estoy aquí para escuchar sus preocupaciones sobre derechos humanos, pero también los insté una vez más a reforzar nuestra creencia de que los derechos humanos deben estar integrados en todas las fases del proceso democrático. La situación de inestabilidad que vimos en Bolivia coincide con el último periodo, los últimos días de Evo Morales en el gobierno, su salida, y posteriormente el gobierno de transición, si se puede decir así, o gobierno interino. ¿Qué momento les preocupa más? ¿Los últimos días de Evo Morales o los posteriores a su salida hasta la toma por parte de la presidenta interina? He dicho que me preocupa todo esto. Cuando te preocupas por los derechos humanos, el tiempo no importa. Ya sean 30 años o hace 3 meses o hace 3 días, si alguien ha violado los derechos humanos de alguien, eso se convierte en una preocupación de los Estados Unidos de América. Subsecretario, ¿nos podría dar usted ejemplos de lo que nos está contando? Sabemos que no es necesariamente una preocupación mía, pero creo que todos con los que hablo, y quiero decir en todos los ámbitos, desde dialogar con senadores, el Partido del Movimiento al Socialismo, hasta miembros de la comunidad de derechos humanos, incluso miembros del gobierno transicional, estaban preocupados por las muertes en las protestas. Entonces creo que todos solo querían obtener una investigación. Nadie ha venido con ninguna conclusión fuerte, pero todos sintieron eso, independientemente de lo que sucedió. Una excelente investigación sobre lo que debe llevarse a cabo para que la gente sepa lo que pasó. En esa situación de inestabilidad que vivió Bolivia, escuchamos muchas referencias, acusaciones a injerencias externas inspiradas, promovidas, dirigidas, en algunos casos, por Venezuela con el concurso de Cuba. ¿Tiene usted evidencia de esa injerencia? Escuché muchas de esas afirmaciones mientras estaba allí y, curiosamente, no siempre fueron hechas por el gobierno transicional. Escuché esas afirmaciones venir de otros miembros de la comunidad civil y de la sociedad civil en cuanto a lo que el Departamento de Estado diría en ese momento, y no hay nada que pueda decir en este momento para confirmar eso. El expresidente Evo Morales, como decíamos, salió de Bolivia y se acabó refugiando como asilado en México. ¿Están ustedes preocupados por la actividad, lo que está haciendo Evo en México con sus mensajes a sus seguidores? Cuando alguien lleva la violencia a un entorno político es un error. Ahora que estamos, nos gustaría animar a todos en Bolivia a llevar a cabo el proceso político democrático con una ausencia de violencia o destrucción de las propiedades de todos los ciudadanos. Y si Evo Morales está tratando de incitar a tal violencia y destrucción desde México, está claramente equivocado en ese punto. En esa salida de Evo Morales de Bolivia y su periplo que le llevó a pedir primero entrar en Argentina, le fue denegado, hizo una parada en Perú y acabó en México, ¿estuvo involucrado de alguna manera el Departamento de Estado, bien en conversaciones con Evo o bien en negociaciones para facilitar esa llegada a México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Absolutamente no. Así como creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo, incluso en Bolivia, Evo Morales dejó el poder por su propia cuenta, renunció por su propia voluntad. Después de semanas de grandes manifestaciones, la gente mostró su decepción por la forma en la que las elecciones fueron fraudulentas. Y cuando se fue solo, y los acuerdos que se logró no involucró de ninguna manera a Estados Unidos. ¿Cree usted que esa decisión de Evo de salir de Bolivia y acabar en México fue una decisión sabia? Sabes, es algo que no podría comentar al respecto. Pienso desde nuestra perspectiva, no estábamos contentos con las elecciones en términos de lo que estábamos viendo en el informe de la OEA, porque se publicó y salió una versión más larga hace aproximadamente un día, y ese reporte indica que hubo fraude durante las elecciones. Indudablemente, hubo una elección fraudulenta, y eso es lo que nos preocupa. El hecho de que Evo Morales decidió renunciar y marcharse después de ser presionado por los propios ciudadanos, eso es algo interno para el pueblo boliviano. En lo que nos
gustaría centrarnos específicamente es que mientras marchaban el proceso de transición, el gobierno convocaba también a elecciones. Espero que así sea en el futuro cercano y esos comicios se lleven a cabo a través de manera libre, transparente y justa. Eso es en lo que estamos enfocados ahora mismo. Para esas elecciones que usted dice que tienen que ser libres, transparentes, que está liderando y que tiene que garantizar el gobierno de Jeanine Áñez, ¿cómo puede Estados Unidos colaborar con el gobierno actual interino de Bolivia para garantizarlas? Sabes, eso depende de las solicitudes del gobierno. Quiero decir, Estados Unidos, estoy seguro de que queremos brindar una gran capacidad para ayudarlos de la forma en la que ellos deseen, pero realmente vamos a esperar a que el gobierno boliviano solicite lo que sea para asegurarnos de darles lo que ellos quieren y la cantidad de lo que necesiten. Lo único que no queremos hacer es parecer demasiado entrometidos. Si el pueblo boliviano necesita ayuda y el gobierno de transición solicita asistencia, creo que estaremos más que felices de brindarla, pero lo que exactamente proporcionaríamos realmente depende de las necesidades de Bolivia y su gobierno. En los últimos años de la presidencia de Evo Morales, la relación con Estados Unidos era casi inexistente, por no decir que no había relación. ¿Cómo ha cambiado esa relación diplomática con la nueva presidenta, con el nuevo gobierno interino desde la salida de Evo Morales? Me refiero a la relación con Estados Unidos. Bien, tengo que decir que creo que estamos muy emocionados de que podamos tener la oportunidad de normalizar las relaciones con Bolivia, la oportunidad de hablar con su gobierno. Quizás algún día, ya sabes, probablemente será un proceso largo, pero algún día tener representantes establecidos en el país del otro. Estamos buscando eso. Quiero decir que queremos ser un socio de Bolivia, uno bueno, un socio útil. Y para ser honestos, sabemos lo que eso significa. Me refiero a que Bolivia va a tener relaciones fuertes con la Unión Europea, la OEA, otros países de la región, también de todo el mundo. Nosotros queremos ser uno de esos países y asegurarnos de ser buenos y fuertes aliados del pueblo de Bolivia. ¿Está el Departamento de Estado trabajando con el gobierno interino de Bolivia para que haya alguna visita por parte de la presidenta Áñez a Washington? No que yo sepa en este momento. ¿No cree usted que esa visita ayudaría a recuperar una cierta normalidad en las relaciones de los dos países? No, es un poco extraño responder a esta pregunta, y no porque Estados Unidos está dispuesto a ayudar y apoyar al gobierno boliviano y al pueblo boliviano, de cualquier manera que necesiten y lo soliciten, esencialmente. Entonces, si alguien viene a visitar a los Estados Unidos o si alguien va de Estados Unidos a Bolivia, en cierto modo, bueno, claramente ese no es el punto. Estamos dispuestos a apoyarlos a medida que avanzan hacia elecciones libres. Subsecretario Cartens, en su responsabilidad, y con esto terminamos, están los derechos humanos por parte del Departamento de Estado, esa preocupación que tiene la diplomacia estadounidense. Le quiero preguntar por la situación en Venezuela. Hace tiempo que no hablamos de esa represión que se mantiene en el país por aquellas voces que disienten del régimen. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado esa represión, esa situación de derechos humanos en ese país latinoamericano? Sabes, siempre tuvimos la esperanza de que el pueblo venezolano pudiera, por supuesto, retener, o mejor dicho, restaurar su democracia. Hay una gran cantidad de esfuerzos que ahora mismo casi 60 países han reconocido al presidente Guaidó y cada vez son más. Creo que todos seremos muy felices cuando el régimen de Maduro se desligue del poder y de cierta manera seguiremos el camino para permitir elecciones libres y justas que permitan a todo el pueblo venezolano ser reconocido. Es la opinión, son las respuestas del subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y de Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Roger Cartens. Subsecretario Cartens, gracias por atendernos aquí en Cuestión de Poder. Feliz noche. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder, con las voces de los protagonistas, también las de la administración estadounidense. Les damos espacio en nuestra sección de entrevistas en este programa. Hoy, viernes. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con Pablo Pardo, periodista del Mundo, que ha visitado 2 lugares remotos de Estados Unidos en los de la evidencia del cambio climático se ve a simple vista, pero los ciudadanos que viven allí lo niegan. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para conversar con Pablo Pardo. Pablo es el corresponsal del diario El Mundo en Washington y cada 15 días le invitamos tener una conversación con él sobre temas de la actualidad. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo hoy nos ha propuesto 2 temas que forman parte de esa agenda. En Madrid se está llevando a cabo la Cumbre del Clima, que está impulsada por las Naciones Unidas,
Y tengo la sensación que le estamos poniendo más atención a la activista sueca Greta Thunberg que no tanto a lo que está pasando en las sesiones, en los avances de los científicos. Pero bueno, esto nota al margen. En cualquier caso, sobre el cambio climático, la realidad es inapelable. Y Pablo, en un reportaje que acaba de publicar en el rotativo El Mundo, que lleva por título Viaje a Tangier, la isla de los negacionistas que está devorando el mar, pone de relieve cómo en Estados Unidos, como ejemplo, aún hay quien, a pesar de la evidencia, niega que el cambio climático sea una realidad. ¿La isla dónde está, Pablo? La isla está aproximadamente a 2 horas y media en automóvil de Washington. Después hay que tomar un ferry que tarda unos 45 minutos y te lleva a la isla. La isla está en lo que se llama la bahía de Chesapeake, que está, digamos, la ciudad de Washington está a un lado de ella, la ciudad de Baltimore está también muy cerca, la base naval de Norfolk, que es la mayor base militar marina del mundo, está en el sur de la bahía. Digamos, no es una zona remota ni muchísimo menos. ¿Y cuánta gente vive en esa isla? Ahora mismo deben de vivir en torno a 480, 500 personas. La población lleva cayendo desde hace varias décadas, entre otras cosas porque el mar se está comiendo la isla. Vamos primero a describir a qué se dedica la gente que vive en la isla. ¿Qué hace? Pescan cangrejos, fundamentalmente. Son mariscadores. Una pequeña parte de la población ahora también trabaja en la costa que rodea a la bahía, digamos, en barcos y en remolcadores, y hay un pequeño sector turístico, pero el 90% de la actividad económica en la isla es la pesca y el marisqueo de cangrejos. ¿Por qué es un ejemplo para demostrar que el cambio climático es una evidencia? Porque en la bahía de Chesapeake el nivel del mar, que se atribuye al calentamiento de la Tierra, está subiendo más deprisa que en otras partes del mundo. Una de las cosas que sucede con el cambio climático, según los científicos, y que sucede con el nivel del mar, es que el nivel del mar no es homogéneo en todo el mundo, sino que en unos sitios sube más, en otros sitios sube menos. Eso depende de muchas cosas, depende de la salinidad, depende de la temperatura, el agua caliente se expande y en el caso de la bahía de Chesapeake el hecho de que sea una bahía precisamente hace que la temperatura suba más y se expanda más. La isla de Tangier tiene el gran problema de que tiene una elevación mínima sobre el nivel del mar. Creo que la elevación media es algo así como 75 centímetros. El mar cada año sube como en torno, creo recordar, a cerca de 1 centímetro. Con lo cual, digamos que se va comiendo la isla rápidamente. ¿Qué quiere decir que se va comiendo la isla? ¿Qué parte se está inundando? Porque 1 centímetro es muy poquito, dirían. Sí, pero si tú sumas 1 centímetro después de 30 años son 30 centímetros y eso ya es mucho. Es decir, la isla, por ejemplo, tiene un problema que es que se está quedando sin árboles. No hay árboles en Tangier. No hay árboles porque el agua del mar es salada y mata la vegetación, con lo cual la isla se está convirtiendo en una pradera, digamos, en una marisma. Para cultivar cosas en la isla, lo que hace la gente es, digamos, construir una especie de cajas de madera, como de esta altura, y entonces ahí plantan sus legumbres, lo que quieran, para que el mar cuando llega no lo cubra, porque aproximadamente cada 2 semanas toda la isla queda tapada por el mar. Toda la isla hay una marea más alta y la isla queda enteramente tapada por el mar. Luego hay detalles macabros. La primera vez que yo fui a Tangier, que fue en octubre del año 2015 o 14, no recuerdo exactamente, el mar estaba tomando uno de los cementerios de la isla. Y esto no es broma, yo esto lo vi, hice fotos y luego en el periódico encontraron también fotos de la agencia de noticias Reuters. El mar traía a la isla las lápidas de los muertos. Bueno, pensaba que me ibas a decir que traía los muertos directamente. Hubo gente que se encontró costillas de cadáveres. Y digamos, o sea, es decir, una cosa verdaderamente que es un poco pues, de novela de Edgar Allan Poe, que era de la misma región, de Baltimore. Pero vamos, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época, en la zona donde llevaba el mar las lápidas, había un refugio de caza que estaba siendo invadido por el mar. Era como completamente surrealista porque era una construcción en la cual ya golpeaban las olas dentro. La siguiente vez que fui, que fue en marzo o abril del año 2017, el refugio se lo había ya tragado el mar y con él también el cementerio, ya no había lápidas. ¿Qué te dicen los ciudadanos de Tangier cuando ven todo lo que ven y tú les preguntas por el cambio climático? Que es mentira, que el cambio climático no existe y que es la isla la que se está hundiendo y no el mar el que está subiendo.
Esto tiene una parte de razón, una parte de verdad, es decir, sí que hay un pequeño problema, digamos, de subsidencia de la isla. La isla sí que se está hundiendo porque el terreno en la bahía de Chesapeake es arcilloso y sí que se hunde, pero se está hundiendo más despacio de lo que el mar está subiendo. Es decir, no hay manera de negar la evidencia según todos los científicos con los que yo he hablado. Sin embargo, en la isla todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está convencido de que el cambio climático es mentira y de que en realidad la isla se está hundiendo. Es muy llamativo, toda la isla es políticamente muy conservadora. Creo que Hillary Clinton sacó unos 12 votos y Donald Trump, pues, 400 y pico. De hecho, Donald Trump ha llamado al alcalde de la isla por teléfono para saludarle y para felicitarle. Y te dicen cosas como, por ejemplo, que los casquetes polares se están expandiendo, cosa que es mentira. Es decir, y para eso, pues, la otra parte del reportaje fue sobre un viaje que hice a Alaska este verano. Los casquetes polares no solo no se están expandiendo, sino que están retrocediendo y el Polo Norte, pues, va a acabar desapareciendo relativamente pronto. Pero digamos que es una muestra del poder de la fe. Es decir, la gente está convencida de que la isla se está hundiendo y de que bastaría con que construyeran muros de contención, escolleras, para que Tangier sobreviviera. Iba a entrar ahora en el viaje a Alaska. ¿Qué similitudes hay entre una pequeña isla en la bahía de Chesapeake al este de Estados Unidos con un estado como Alaska, que está tan al norte, y en la otra parte, en la costa oeste, si se puede decir así, la parte superior? Pues hay bastantes similitudes, culturalmente bastantes similitudes, en el sentido de que son comunidades muy pequeñas. Es decir, Alaska, no se ha comparado Alaska con América Latina, pero comparado con Europa, Alaska es tan grande como España, Francia, Alemania, Portugal y posiblemente Italia. Sin embargo, vive 1,5 millones de personas, es decir, está completamente vacío. Son comunidades muy pequeñas, bastante cerradas sobre sí mismas, muy conservadoras, donde tienen una idea de nosotros no necesitamos las ayudas del gobierno, nosotros vivimos por nuestra cuenta, no necesitamos al gobierno, pero luego en realidad todos viven del gobierno. En Tangier todos viven del gobierno porque en general son muy pobres, necesitan ayudas del gobierno y todos esperan que el gobierno les construya las escolleras para teóricamente salvar la isla. En Alaska la principal industria es el petróleo. El petróleo paga unos royalties tremendos al gobierno, que a su vez les manda todos los años a los ciudadanos de Alaska un cheque de $2.000 o $3.000. Por esto, que digamos que los ciudadanos de Alaska no han trabajado para conseguir esto. La segunda mayor industria de Alaska son las bases militares, que también obviamente son del gobierno. Y en Alaska también los efectos del cambio climático son extremadamente claros. Yo en el artículo cito a un científico español que ha estado investigando cómo el suelo de Alaska se funde. ¿Qué quiere decir se funde? Pues el suelo en Alaska y en el norte, no lo sé si a lo mejor tal vez en algunos sitios de América Latina, tal vez pueda ser en el extremo sur, en Patagonia, puede suceder esto. Tiene lo que se llama el permafrost. El permafrost es, como su nombre indica, permanentemente helado. Y es decir, eso significa que el suelo, a partir de una distancia que depende, puede ser, según lo cerca o lejos que estés del polo, 5 centímetros, tal vez esto, o tal vez 1 metro o 2 metros, está helado. Es decir, esta es una de las razones por las que no hay vegetación cerca de los polos. A medida que el clima cambia, este suelo se va fundiendo y cada vez, digamos, la capa helada va más abajo. El problema que esto conlleva es que al fundirse esto y al quedar encima, digamos, la parte de tierra que podría ser ya menos cultivable, se cambia completamente la geología. En Alaska, por ejemplo, yo he visto carreteras en las que vas conduciendo y de golpe la carretera hace así, porque el hielo ahí se ha fundido y el suelo se ha caído. Aparecen boquetes en mitad del bosque, de la taiga, del bosque ártico. En muchas montañas, por ejemplo, en el Parque Nacional de Denali, que es la mayor montaña de Norteamérica, hay unos derrumbes tremendos en las montañas porque el suelo se está fundiendo. Esto además tiene otra consecuencia para el cambio climático. Este suelo lleva congelado miles de años y tiene mucha materia orgánica. Tiene animales que se murieron y se quedaron congelados, plantas que se murieron y se quedaron congelados. Al fundirse, esto se pudre y emite más CO2.
Es, de hecho, una de las mayores fuentes de emisión de CO2 que existen en el mundo y no es causada directamente por la actividad humana, pero sí es causada, digamos, indirectamente por la actividad humana. Y incluso un detalle macabro, pero esto no es ninguna exageración, esto, por ejemplo, pasó en Siberia hace un par de años, en algunos casos, al morir, al aparecer estos animales que se pudren, reaparecen las enfermedades por las que ellos se murieron. En Siberia hace 2 años hubo una epidemia de anthrax, o carbunco en español, que afectó a varios cientos de personas y que mató a un niño, que se atribuye precisamente al hecho de que animales congelados estaban reapareciendo. En Alaska han aparecido enfermedades cutáneas a científicos que no se explica muy bien qué son ni por qué vienen, que se atribuyen también pues, al hecho de que los animales que estaban congelados han llegado a la superficie. De hecho, están haciendo toda una industria en Alaska y en Siberia de recogida de marfil de mamuts, los elefantes de hace 10.000 años, que están volviendo a quedar expuestos en la superficie y, digamos, se puede recolectar el marfil porque el suelo se está hundiendo. Qué interesante. ¿Qué te dicen los ciudadanos de Alaska con los que hablaste? Que no existe el cambio climático, a pesar de que en el caso de Alaska es muy visible, porque, es decir, allí ves, por ejemplo, claramente cómo los glaciares son cada vez menores, ellos mismos te lo explican, hasta hace 5 años, 10 años llegaba hasta aquí, ahora es menos, pero no se sabe por qué, en otras zonas no es así, etcétera, etcétera. Es decir, siempre te vienen con excusas, el tiempo cambia mucho, no sabemos qué puede suceder, o sea, hay una actitud de negación muy clara, a pesar de que les afecta directamente y a pesar también de otra cosa. Es decir, uno puede decir, bueno, en Alaska, qué bien que el tiempo cambie, qué bien que el clima cambie, ¿no? Es como si me dices en los Andes, pues hombre, pues o sea, hace bastante frío, no sale perdiendo nada. Pero no es tan sencillo, es decir, porque Alaska es un desierto. En Alaska, sobre todo en el centro y en el norte de Alaska, las precipitaciones son poquísimas, son más o menos como en el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, sería un desierto. Si el clima cambia y se hace más cálido, es decir, aquello no tiene por qué necesariamente convertirse en un vergel, en la selva del Amazonas o en los llanos de Colombia, puede convertirse tal vez en un desierto, no sabemos lo que puede pasar. Artículo de Pablo Pardo publicado en el periódico de España El Mundo, que pueden encontrar en la página web. Viaje a Tangier, la isla de los negacionistas que está devorando el mar y que cuenta la historia de esos ciudadanos y también la experiencia en Alaska. Otro tema que vamos a ver en las páginas del Mundo también esta semana es el de podemos llamarlo así, el conflicto de la Guerra Fría telefónica o comunicativa, es decir, el G5, ¿no? El 5G. Sí, el 5G, efectivamente. Esto ha sido noticia sobre todo esta semana porque la Unión Europea, el lunes, los ministros de Transporte y de Telecomunicaciones de la Unión Europea emitieron un documento en el que hablan de la necesidad de controlar qué empresas tienen acceso al 5G y el martes, perdón, la NATO, la OTAN, también emitió un documento en su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Londres en este mismo sentido. La cuestión es el 5G, es la nueva tecnología de comunicaciones celulares que está empezando ahora a entrar en funcionamiento, ha empezado en China, en Corea del Sur, poco a poco está también en Europa y en Estados Unidos, en América Latina irá también pronto, que fundamentalmente lo que va a hacer es permitir que todos los dispositivos estén conectados y esto de lo que se habla tanto, la Internet de las cosas, sea una realidad en 5 o 10 años. Es decir, por poner un ejemplo, que tú estás aquí, pero tu frigorífico tiene un sensor que detecta que en tu casa pues tenéis poca leche, el frigorífico se conecta el sensor con tu teléfono celular, el teléfono celular lo conecta con el supermercado y todo lo hacen ellos solos y compra leche en el supermercado y cuando tú sales de aquí y llegas a tu casa, pues el supermercado, tal vez por medio de un robot o si no pues por una persona,
te ha llevado la leche y te la ha dejado a la puerta de casa. Es decir, esto es un ejemplo básico de algo que ya está empezando a ser, pero que con el 5G va a ser mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más sencillo. Y también a nivel industrial, digamos, todos los robots, etcétera, van a tener mucha más capacidad de descargar datos, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que gran parte de esta tecnología la tienen empresas chinas y Estados Unidos dice que estas empresas chinas en realidad se dedican al espionaje. Este es el kit de la cuestión. ¿Y no hay país que esté en la delantera, como mínimo, compitiéndole al 5G chino? Sí, Europa y Estados Unidos también tienen 5G y también son competitivos. Por ahora, sin embargo, por lo que yo he visto, parece que las empresas chinas, particularmente ZTE y Huawei, que es muy famosa porque precisamente ha sido objeto de muchas sanciones de Estados Unidos, también ZTE, son las que están más desarrolladas y las que hacen ofertas más competitivas. Es la primera vez en más de 200 años, y esto es algo verdaderamente interesante, que Occidente no controla una nueva tecnología. Es decir, prácticamente desde la máquina de vapor en el siglo XVIII, todas las nuevas tecnologías han sido controladas por Occidente. Bien por Estados Unidos, bien por los países europeos, incluso se puede decir por Japón, pero Japón está alineado con Occidente. En esta ocasión, sin embargo, es una tecnología que, cuando menos, hay un país no occidental y un país que no comparte los valores o ciertos aspectos políticos y culturales de Occidente, como China, que sí que es muy competitivo en esta tecnología, con lo cual es un verdadero cambio de paradigma y está provocando muchísimas tensiones a nivel mundial. Los artículos de Pablo Pardo en El Mundo, que nos gusta conversar con él en este espacio aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación, como siempre al final del programa, que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy, ¿qué nos llevamos de fin de semana? El fin de semana nos vamos a las estrellas, con una película, se llama Ad Astra, Hacia las Estrellas, es dirigida por James Gray. ¿Y por qué vale la pena? Está en cines, es protagonizada por actores como Brad Pitt y Donald Sutherland. Y la versión en español, Ad Astra, Hacia las Estrellas, la película de James Gray, que nos propone Alexandra Colón Amil, que para este fin de semana y con la llegada del tiempo de Navidad seguro no ha sido fácil escoger, porque hay algunas cuantas. Hoy veía la cartelera de lo que se estrena y de lo que está a punto de estrenarse y me venía ganas de ir al cine porque hay varias cosas que se están estrenando que tienen muy buena pinta. Sí, y esta época del año no es muy conocida en el cine por buenos estrenos, pero la verdad que lo que hay está bien. No está mal, y además como en esta parte del mundo en la que nos encontramos hace frío, apetece el cine. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Feliz fin de semana. Igualmente. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Les deseamos un feliz fin de semana. El lunes regresamos.